Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sí, bien. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, pues se me da la oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir en este día con ustedes y tengo una porción aquí de las Escrituras que ha estado presente en mi corazón, ¿no? Hace un tiempo y bueno, pues es especial, ¿no? Para mí, porque como una persona que Dios como un hombre que Dios ha rescatado, que me ha cambiado, que me ha levantado, ¿no? Pues es especial, ¿no? Poder conocer esto de Dios, que Dios es un Dios, perdonador, ¿no? Dios de amor y sobre todo que Él está restaurando, ¿no? Está levantando personas para la alabanza de su gloria y está buscando que nuestras vidas sean agradables delante de Él, ¿no? Es algo que Dios espera de cada uno, ¿no? Hay una porción ahí en Gálatas 1:15. Y es algo que yo lo llevaba a mi vida, ¿no? Y es especial. Ahí en el 1:15 dice, el apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas y les dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿no? Y es algo bien especial, ¿no? Bien tremendo, ¿no? Que este hombre está diciendo, y es algo que yo personalmente siento, ¿no? En mi corazón. Cuando a Dios, ¿no? O sea, a Dios le agradó. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de mi madre, ¿no? Que me apartó, dice, ¿para qué? Por su gracia, ¿no? Y ya luego en el versículo 16 dice, para revelar a su Hijo en mí, ¿no? Y es algo que yo estaba meditando, ¿no? Estaba pensando y le daba gracias a Dios, ¿no? Cómo es así, ¿no? Hoy en día lo veo, ¿no? Y me doy cuenta, ¿sí? De cuánto amor me ha dado el Padre, ¿no? Cuánto amor nos ha dado el Señor, que tenemos esta convicción, ¿no? Desde mucho tiempo antes de que naciera, ¿no? Él ya se había fijado en mí, ¿sí? Me apartó, dice, ¿no? Y esto es algo especial, ¿no? Cuando ves esta palabra y dice, me apartó, ¿sí o no? ¿Sí? Me santificó, me quiso para Él, ¿no? Él ha puesto todos los medios, ¿no? Para que el día de hoy, yo le pueda conocer, ¿sí? Yo le pueda servir. Y bueno, es especial, ¿no? Esta parte, y con esto es donde empezaba, ¿no? En mi corazón a abrirse esa puerta, ¿no? De entender un poquito más, ¿no? Y de avivarme en esta parte, ¿no? Y es lo que quiero transmitir en esta tarde, que podamos despertar, ¿no? a esto, ¿no? A este llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? De este tiempo, esta vida que el Señor nos ha prestado, ¿no? Hasta el día de hoy y que bueno, Él ha estado en control, ¿no? Él nos ha cuidado, ¿no? En todo este tiempo y nos ha preservado. ¿Para qué? Para poder servirle, ¿no? Para poder agradarle, para poder ser una ofrenda agradable, ¿no? Y aquí es donde empieza esto, este llamado, ¿no? De parte de Dios. Vamos ahí a Romanos 12. Y también hace ya unas semanas nos compartieron acerca de los deberes, ¿no? Los deberes del cristiano. No sé si alguno estaba, creo que también fue un miércoles, ¿no? Omar compartía y decía algo así, ¿no? De los deberes que tiene el cristiano y de esas obligaciones, ¿no?
Y aquí en el 12, en Romanos 12, habla de eso, de los deberes, dice, ¿no? Deberes cristianos. Y empieza así, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿No? Es todo el capítulo 12 de Romanos, ¿no? Y yo quiero esta tarde pues compartir del primer versículo, ¿no? Del primer verso, que dice, ¿no? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Y un poco viendo todo el capítulo 12, pues nos damos cuenta de una cosa, ¿no? Y habla de esos deberes cristianos, ¿no? De ese corazón que tiene el cristiano, que debe tener el cristiano, ¿no? Dice pues asociado con los humildes, no altivo, ¿sí? Practicando lo bueno, la hospitalidad, ¿sí? Dice pues amándonos, ¿no? Los unos a los otros, respetándonos. Y habla de todas estas cosas que a mí me llamaban mucho la atención, ¿no? Que a mí me hablan mucho. Y bueno, pues todo en conjunto veo que es algo pues para alabanza de su gloria, ¿no? Que todo en conjunto, todo esto que está hablando, pues dice, todos tenemos un lugar, ¿sí o no? Todos tenemos un lugar, dice, somos todos, ¿no? Partes del cuerpo, ¿sí? Pero cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su sitio, dice, pues ahí está preparado para cada uno, ¿no? Habla de esa unidad, ¿no? De esa unidad del cuerpo, de ese mismo espíritu. Y bueno, pues, pero empieza con una cosa, ¿no? Empieza con un llamado a nuestras vidas. Y dice, no, pues, céntrense, ¿no? Que dice, les ruego, ¿no? Habla algo especial, dice, les ruego, ¿por qué? Por las misericordias, ¿no? Por las misericordias de Dios. Y entonces, pues ahí es donde empezaba esto, ¿no? Que surgía en mi corazón este agradecimiento y este reconocer de cuánta misericordia ha utilizado Dios pues para con nuestras vidas, ¿no? ¿Sí o no? Cuánta misericordia se ha derramado sobre nosotros. Y entonces está hablando así el título, ¿no? Los deberes cristianos, ¿no? Es algo ¿no? que tenemos, ¿sabes? Como cristianos, como hijos de Dios, dice aquellos que han creído en su nombre, que han aceptado a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y está hablando pues eso, para aquellas personas que saben, ¿no?
que ya entendemos, ¿no? Que el camino, la verdad y la vida es Cristo, ¿sí? Y está haciéndonos este llamado a decir, bueno, pues, ¿cuántos derechos, ¿no? ¿Cuánta gracia se ha derramado sobre nuestras vidas? Bueno, pero también tienes, ¿qué? Deberes, ¿no? Hay deberes. Y el Señor está pidiendo, pues, de nuestros corazones algo. La obediencia, ¿no? ¿Qué más? Pues la santidad, ¿sí? Y estas cosas, ¿no? Dice, pues, de manera que presentemos nuestros cuerpos, ¿no? Nuestras vidas mismas. ¿Cómo qué? Como un sacrificio vivo, ¿no? Una ofrenda agradable. Pero me llama mucho la atención también esta palabra, ¿no? De sacrificio vivo. ¿Sí o no? Un sacrificio vivo, ¿sí? Y entonces dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos vida, ¿no? A través de Jesucristo, ¿no? Cuando hemos aceptado nuestra culpa y nuestro error y hemos decidido no hacerlo más, ¿no? Cuando nos acercamos a sus pies de rodillas, ¿no? Y le hemos pedido que nos cambie. Dice, y Él quitó la muerte, ¿no? La oscuridad que había en nosotros. Quitó lo malo y entonces dice, pues nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir? Pues que nos dio vida juntamente, ¿no? Ahí en Romanos 6 dice, y sabemos que si morimos con Cristo, también resucitaremos con Él, ¿sí? ¿Verdad? Y que Él nos dio vida, ¿no? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Por eso es tan especial esta parte que dice un sacrificio vivo. Entonces, pues si nosotros queremos ser esa ofrenda agradable, ese sacrificio vivo a Dios, pues ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. Pues preséntense, ¿no? Presentados delante de Dios, ¿verdad? Agradables, santos, ¿no? Y habla acerca de eso, de primeramente, pues lo que quiero ver, ¿no? Y quiero que podamos entender, pues es su gracia, ¿no? Vamos ahí a Salmo 36, 7. En Salmos habla muchísimo, ¿no? Acerca de la misericordia. Y entonces aquí toma sentido, ¿no? Lo que Pablo está escribiendo aquí en Romanos 12:1, dice, pues les ruego por las misericordias. Salmos 36, 7. Salmos 36, 7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás de torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Dice, extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse, ¿no? Y esta porción, ¿no? Aclara y abre también pues nuestro entendimiento, ¿no? Dice cuán preciosa, ¿no? Es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, ¿no? ¿Y qué dice que sucede? Dice ahí, bajo la sombra de tus alas, dice, seremos saciados, ¿no? Dice, tú nos abrevarás en torrentes de tus delicias. Y habla, ¿no? Pues lo que primero sucedió en nuestras vidas, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo, ¿no? Así dice el Salmo también, ¿no? Dice que Él es el buen pastor, ¿no? Él es el que nos pastorea, ¿no? En pastos delicados. Y aquí habla de eso precisamente, ¿no? Muestra Él su misericordia. Cuán preciosa es, ¿no? Lo que sucedió en nuestras vidas, ¿qué fue? Pues dice, pues cuando teníamos la necesidad, cuando estábamos desprotegidos, dice, pues bajo tus alas encontramos esa paz, ¿no? Esa seguridad.
y ese bien, ¿no?, que nos sacia, dice que nos sacia. Y también dice, ¿no?, pues que nos refresca, ¿no?, ese manantial que nos refresca. Y esas cosas, ¿no?, son las que nos llevan, ¿no?, a poder estar cerca de Él, a poder estar cerca de Dios. Dice, les ruego por las misericordias de Dios. También dice aquí en Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué? ¿Ya lo tenemos? Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, ¿qué? Sus misericordias, ¿no? Y aquí veo la otra parte también. Dice que, bueno, pues Él, ¿no?, dice, por eso los hombres se acercan a ti, por eso nosotros nos acercamos a Él, ¿no?, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. ¿Y Él qué hizo? Pues nos cubrió, ¿no? ¿Sí o no? Con sus alas, dice, nos asió del bien. Y luego, pero aquí dice esta parte, ¿no? Dice, pero tu misericordia, ¿qué ha hecho? Nos ha mantenido. Nos cubrió, nos alimentó, llenó ese vacío que había en nuestras vidas. Pero dice, por tu misericordia, por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos, ¿sí o no? ¿Y ahí qué podemos pensar de esta palabra? Pues que tenemos errores, ¿verdad? Que estamos llenos de faltas. ¿Sí están conmigo? Y dice, pero también por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Está ahí su misericordia. Nos mantiene, ¿verdad? Nos mantiene en pie. Porque nunca decayeron sus misericordias. 23, lo conocen muchos, ¿no? Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Los chicos de Zaragoza lo tienen ahí pintado, ¿no?, en su comedor. Nuevas son cada mañana sus misericordias. No hemos sido consumidos. Él nos ha levantado una y otra vez. Está haciendo algo, ¿no?, para que nosotros nos volvamos a Él. Pero también dice, nuevas son cada mañana, ¿no? Él sigue, Él está atento, ¿sabes? Conoce nuestra necesidad, conoce nuestra carencia, ¿sí? Y está moviendo, ¿no?, y está haciendo algo para que nosotros no decaigamos. Mi porción en el 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Vamos atrás otra vez a Salmo 103. Dice en el 103, en el verso 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y el 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ¿no? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a su voz? ¿Cuántas veces hemos hecho lo que a Él no le agrada, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos querido alejar, ¿no? Nos hemos querido dar la vuelta, no hemos querido ver, ¿no? Pero Él está ahí, ¿no? Él está ahí llamándonos.
Él está ahí buscando algo más de nosotros, espera algo más de nosotros, que seamos esa ofrenda. ¿Cómo? Viva, que estemos vivos, ¿sí? Que haya vida en nosotros, esa vida nueva. Él está esperando eso, ¿no? Y es algo de lo que yo le pido al Señor, ¿no? Pues que no se apague, ¿no?, el fuego, que siga vivo, que siga ardiendo por ti. Y es algo que en este tiempo es difícil encontrar, ¿no?, en las personas. Es algo que nos cuesta, también lo reconocemos, ¿verdad? Mantenerlo. ¿Sí o no? ¿A cuántos nos cuesta mantenernos ardiendo, vivos, como esa ofrenda? ¿Sí o no? Esa ofrenda. Y ahí lo dice, ¿no? Dice, pues, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 89, en el 1 y en el 2. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad, ¿no? Y habla, ¿no?, aquí ya, pues el salmista, ¿no?, y está hablando acerca de que deben hacer algo en nuestros corazones, deben hacer un deseo en nuestros corazones, ¿sí? Dice, por tus misericordias, ¿no? Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria. ¿Qué crees que quiere decir cuando dice haré notoria? Haré que se vea, ¿sí o no? Haré que se refleje tu fidelidad, porque grande es tu fidelidad, ¿sí? Y entonces todavía el apóstol Pablo, cuando habla aquí en Romanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sí entendemos un poquito lo que está queriendo decir? Dense cuenta cuánto les ama el Señor. ¿No? Despertemos y veamos cuánto Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el hombre? ¿Sí? ¿Qué está haciendo para corresponder, ¿no?, a tanto amor, a tanta misericordia, ¿sí?, que Él ha hecho con nosotros? Y por eso dice, ¿no?, pues preséntense como una ofrenda viva. Y yo estaba leyendo también ahí en Levítico, ¿no?, cuando puedas leer del capítulo 1 hasta el 6, habla acerca del sacrificio, ¿no?, de las ofrendas que se daban, de los animales que se sacrificaban como expiación por las faltas del pueblo, ¿no? Había una serie de cosas que se hacían para que el pueblo, ¿no?, pudiera ser, pues, perdonado, para que el que pecaba pudiera ser redimido, ¿no? Y cómo vemos todo esto, ¿no?, que dice, pues, que era tan necesario en el pueblo. Cuando alguien fallaba, cuando alguien estaba mal, pues dice, iban y llevaban, pues, un animal y lo sacrificaban, ¿no? Y esa era la ofrenda que a Dios le agradaba. Dice, y bueno, entonces ya cuando concluían con todo esto, bueno, pues entonces, pues ahí se veía. Pero luego ya cuando se cumple el tiempo, ¿no?, de que el Salvador vino al mundo, pues dice que eso se acabó, ¿sí o no? Porque Él fue el Cordero, ¿verdad?, de Dios, que quita el pecado, ¿no? El pecado. Dice, y bueno, pues como le hacían a aquel animalito, ¿no? Dice, pues que el que estaba en pecado le ponía la mano encima y entonces lo sacrificaban, y eso era, ¿no? Dice, pero entonces vino Cristo y lo hizo de una vez y para siempre, ¿no? Y nos alcanza, y su sangre nos limpia de todo pecado, ¿no? Dice, sigue siendo suficiente. Eso es de una vez, ¿no?, y para siempre, para aquellos que creen en su nombre.
¿Sí o no? Y entonces podemos entrar, ¿no?, en esa vida nueva a través de Cristo. Está hablando de ese sacrificio, ¿no? Y entonces hay algo importante, ¿no?, que es, entonces, ¿qué estamos siendo nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo esa ofrenda limpia? ¿Esa ofrenda viva, santa y agradable a Dios? Sí, eso es lo que yo me preguntaba, ¿no? Y buscaba a Dios también, pues, Señor, pues, dame, ¿no? Dame más de ti, porque sí quiero ser esa ofrenda viva, agradable, santa, que tú te puedas agradar en mi vida. Yo me he agradado tanto en su voluntad, me he agradado tanto en su gracia, me he alegrado tanto en lo que Él me ha dado, ¿no? ¿Y tú? Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Y tú, Señor, te agradas en mi vida? ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta, no?, que muchas veces tenemos, ¿verdad? Ay, Señor, pues, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Enséñame, Señor, a poder agradarte, ¿no?, que te complazcas en mi vida. ¿Sí? ¿Sí o no? Es algo que me preocupa. Es algo que nos debe preocupar a cada uno. ¿Sí o no? ¿Te agrada mi vida? ¿Es agradable a ti eso? Es una ofrenda viva. Ahí en Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 29. En el 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿son qué? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos, ¿no? Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, ¿cuál sombra? Que no dura, ¿no? Qué importancia en estas, y qué verdad en estas palabras, ¿no? Todo es tuyo, todo, la gloria es tuya. ¿Qué podría darte el hombre? ¿Verdad? ¿Qué podría? De lo recibido de tu mano. Dice, ¿qué se podría comparar, no? ¿Qué podríamos hacer que se compare a todo eso que tú nos has dado? Nada. Dice, de lo recibido de tu mano, eso te damos, ¿no? ¿Y qué importancia tiene el poder presentarse a Dios, poder presentarse delante de Dios con esta realidad? De lo recibido de tu mano, ¿no? Gracia sobre gracia, bendición tras bendición. Él ha enriquecido nuestras vidas, ¿sí o no? Él nos ha dado lo que no merecíamos. Él nos ha dado y nos ha dado abundantemente, sin reproche alguno, sin tomar en cuenta nuestra falta. ¿Cuánto hemos recibido? Y dice aquí, ¿no?, el pueblo, de lo recibido de tu mano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es tu pueblo? ¿Sí?
Y es parte, ¿no? Porque cuando el hombre reconoce en su corazón lo que Dios le ha dado, entonces surge, ¿no? Surge de su corazón ese olor de vida, ¿no? Esa ofrenda viva. Eso que agrada a Dios, ¿no? Eso que agrada a Dios. Y hay una historia a la que llegaba, ¿no? Con este ejemplo acerca de que Dios se agrade, ¿no? De nuestras vidas y de que Él, pues, esté bien, ¿no? Y nosotros estemos bien con Él. Y es aquí en Primera de Samuel, ya muchos lo hemos leído, Primera de Samuel en el 15. Y aquí termina este pasaje, pues enseñando algo especial, ¿no? ¿En qué se agrada a Dios, ¿no? ¿De qué se agrada el Señor? Y dice en 1 Samuel 15, vamos a leerlo todo, está un poquito largo. Y después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió,
y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿no? Este es el versículo clave: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y yo veía aquí, ¿no? Podemos ver también, pues, cómo este hombre, ¿no? Pues, le sucedió. Y la importancia que tiene, ¿no? El agradar a Dios, ¿no? El obedecer. Las primeras palabras del profeta Samuel fueron estas, ¿no? Dice: pues Dios me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ¿no? Pues ahora tienes que estar atento a su palabra. ¿Cómo empezó, no? ¿Cómo empieza esta porción? Recordándole, ¿no? Las misericordias de Dios. Dice: acuérdate que Dios me envió para tocarte. Acuérdate que Dios hizo algo para tocar tu vida. ¿Sí? Entonces, atento a las palabras. Atento a las palabras. Atento a lo que Dios está demandando de ti. Lo que está demandando de cada uno, ¿no? ¿Qué pide? ¿Qué pide el Señor de mí? ¿Sí? Y aquí, ¿no? Pues la historia es muy clara, ¿sí o no? Es muy clara. Dios estaba pidiendo algo del rey Saúl, ¿no? Haz esto. De esta manera, no hay otra. ¿Sí? Y entonces él, pues, confundió, ¿no? Confundió todo. Por temor. ¿Por qué más dice? Porque era agradable a los ojos, ¿sí o no? Porque era agradable, era de buen parecer. Dice: porque lo que era despreciable, ¿qué dijo? Porque lo que era feo, lo que era despreciable, ¿qué hicieron? Lo quemaron, ¿no? Dice: pero lo que se veía mejor lo perdonamos. Lo más engordado, lo más a la vista, ¿no? Lo aparente lo guardamos.
La apariencia la conservamos, ¿no? Y que no es tan difícil, ¿no? Pues es lo que Dios está pidiendo. Acábalo, ¿no? Matémoslo todo, ¿no? Y eso es lo que Dios está pidiendo. Es lo que le pide Dios al rey Saúl, ¿no? Hazlo de esta manera. Y entonces el hombre pues confunde. El hombre piensa, ¿no?, a su manera. ¿Sí o no? Y empieza, ¿no? Pues dice, perdonamos, ¿no? Perdonamos, pues, a lo mejor y al rey, ¿no? Los perdonamos, ¿no? Oye, pero acuérdate, ¿no? Acuérdate de que el que te sacó, de que te liberó, del que te ha dado la victoria, ¿quién es? Pues es Dios, ¿no? Él es el que ha hecho, ¿sí? Y solamente está pidiendo eso, ¿no? Dice, pues, que se haga, ¿no? Conforme a su palabra. Y entonces ya el profeta Samuel le dice, ¿no? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios, ¿no? Que las ofrendas. Es mejor, ¿no? Y ahí llegaba yo a esta conclusión de presentarnos, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo, presentándonos delante de Dios como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Y es ahí pues donde comienza, ¿no? Donde comienza ¿no?, la verdadera alabanza para Dios, ¿sabes? El verdadero agradecimiento que hay en el hombre. ¿Qué dice? Obedeciendo. Preséntense a Dios. Y es cuando, no, yo estaba pensando y me quedaba claro esto, ¿no? Obedecer a su palabra. Y más abajo dice, ¿no?, en Romanos, en el 12, dice, y así vamos a comprobar que su voluntad es buena, es agradable, ¿sí? Es como vamos a poder conocerle más a Él, ¿sí? Es como vamos a poder crecer en fe. Es como vamos a poder obtener y colocarnos, ¿no?, en el lugar que Dios nos tiene reservado. ¿Sí? Y yo veía esta parte, cómo Dios, ¿no?, trata con este hombre. Pero Él no ha hecho así con nosotros, ¿no? Ahora veía la parte, ¿no?, de cuántas veces nos hemos portado rebeldes a su palabra. Cuántas veces hemos desobedecido, ¿no? Así como este rey, como Saúl. ¿Cuántas? Muchas veces, ¿no? Muchas veces hemos faltado, ¿no?, por nuestra soberbia, dice, ¿no?, por nuestra altivez. Muchas veces. Por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser, nuestro carácter. ¿Sí? Aquí dice, ¿no?, que Jehová dijo, me pesa, ¿qué? Haber puesto a Saúl por rey. Me pesa, ¿no? Y vemos a este hombre de Dios, a este profeta Samuel, que quería un montón a Saúl, ¿sí o no? Lo quería mucho, ¿no? Lo quería mucho. Pero Dios le dijo, no, ya no. Y luego dice, ¿no?, que ¿qué pasó al final? Nunca más lo volvió a ver, ¿no?, en su vida. ¿Pero qué hacía? Lloraba por él, ¿no? Lloraba. Le pesaba, le dolía, ¿no? Y es algo de lo que yo también, pues, me quedaba con ello, ¿no? ¿Cómo es, verdad? ¿Cómo suele pasar? Y es triste, ¿no? Puedes sentir por un momento lo que pues,
lo que el profeta Samuel sentía, ¿no? Al ver a tanta gente, pues que una y otra vez, ¿no? Pues Dios le ha dado la oportunidad de entrar, ¿no? En una vida nueva, en el reposo, ¿sí? En la verdadera libertad, y no han querido, ¿no? Y no han querido, ¿sí? Y aquí ya le dice el Señor, le dice, no se puede más, ya no, ya he preparado a otro, ¿no? Y veía un corazón, Dios está, ¿no? Dice, Dios está buscando un corazón. Cuando el capítulo 16, cuando lo puedas leer, pues vas a encontrar cómo Dios le manda, ¿no? A este mismo hombre para, ¿no? Para que busque, para que unja al hombre, ¿no? Que va a ser rey sobre su pueblo, ¿sí? Y le dice a Isaí, ¿no? Que es el papá de David, ¿no? Que es el que viene a ser el rey, y le dice unas palabras muy importantes, ¿no? Dice, Dios no mira lo que los hombres miran. ¿Qué mira el Señor? Mira el corazón, ¿no? Que le enseña a su primer hijo, ¿no? El más grande. Le dice, no te fíes en eso, ni a su estatura, ¿no? Ni a su parecer, porque el Señor mira el corazón, ¿sí? Pasan todos sus hijos, ¿no? Y le dice, ¿y todavía tienes otro hijo más? ¿Verdad? Y le dice, sí, el menor. Dice, ese, ¿qué hacía? Cuida las ovejas. Cuida las ovejas. Está en obediencia, ¿no? ¿Sí o no? Está en obediencia. Está en servidumbre. Está en servicio. Todos los demás están aquí, pero ese menor es el que está sirviendo, ¿no? Es el que está obedeciéndome. Se lo tengo por ahí cuidando las ovejas. Dice, pues mándale traer. ¿Y qué hizo? El pequeño corrió a la casa. Y puedo ver esa parte, ¿no? La obediencia, ¿verdad? El estar en mi lugar, ¿no? Estar en tu lugar. Qué importante es, ¿no? Y hay que valorarlo, ¿no? Y hay que esforzarnos por estar en ese lugar, ¿sí? El que sea, en el sitio que Dios te haya puesto, pues ahí hay que resplandecer. ¿Sí o no? Ahí hay que estar. Ahí hay que estar. Porque es el lugar que Él ha destinado, que Él ha preparado para nosotros. Y si Él lo preparó para nosotros, Él que quitó a este hombre, ¿no? A Saúl. No más. Todo está bajo tu poder, ¿no? ¿Sí o no? Así leíamos. Todo está ahí en Crónicas. Todo está bajo tu poder. Nada se puede mover si tú no lo mueves. Y si tú me has dado un lugar en tu obra, ¿qué? Muchas gracias. Muchas gracias. Vivamos así, agradecidos y sirviendo, ¿no? En obediencia a Dios. Qué importante es, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nuestra atención está en otras cosas? Incluso ahora mismo, ¿no? ¿En qué estás pensando? ¿En lo mucho que Dios te ha dado? ¿O en todo lo que tú le has pedido a Dios y Él no te lo ha concedido? Esa es la parte, ¿no? de lo que yo quería transmitir en esta tarde y espero que haya podido, ¿no? Que podamos entender un poquito más, ¿no? de quién es Dios, de cómo Él nos ama y de cuánto ha extendido, ¿no? Su misericordia para que nosotros sigamos de pie, ¿no? Una y otra vez, ¿verdad? Y nos sigue otorgando el privilegio, ¿verdad?
de servirle, pues de ocupar ese lugar, ¿no?, dentro de su obra, todos, de poder hablar en su nombre, sí, de poder transmitir el Evangelio, ¿verdad?, de hacer algo. Nos aumenta nuestra fe, ¿verdad? Cuando parece que no tenemos, parece que se está acabando, pues Él está ahí, ¿no? Él está ahí aumentando nuestras fuerzas, ¿sí? Como el búfalo, ¿sí o no? Sí, nos da fuerzas para seguir adelante, ¿sí? ¿Por qué crees que es como el búfalo? Tiene dice que los búfalos pues se utilizaron un tiempo como animales para jalar, ¿no?, grandes rocas, y una de las peculiaridades era que cuando ya está en la parte más dura, ¿no?, del trabajo, dice, pues Él nos da fuerzas como las del búfalo. Y ¿sabes qué hace el búfalo cuando ya está en su extremo de fuerza? ¿Qué crees que hace? ¿Alguien sabe? Dobla sus pies, sus patas, y se pone de rodillas y empieza a caminar con las rodillas. Por eso dice la fuerza del búfalo, ¿sí? Las patas las dobla, las delanteras, y empieza a jalar con sus rodillas. Por eso lo pone como ejemplo, ¿no? Nos da ese extra, como la fuerza del búfalo. Y qué especial, ¿no?, que Él está animándonos, ¿no? Y su palabra es viva, ¿no? Está preparada para nuestras vidas, está hecha para nosotros, ¿sí o no? Si parece que el tiempo se torna complicado y difícil, pues sigamos en esa obediencia, ¿no? Porque a veces queremos pues hacer otra cosa, ¿sí?, creyendo que quizás podamos hacer algo mejor que lo que Dios tiene pensado, ¿no? Pero es que si le hago de esta manera, puede que sea mejor. Me puedo evitar esto, ¿no? Le dice Saúl a Samuel, ¿qué le dice? ¿Los guardamos para sacrificarlos a tu Dios? ¿Sí o no? Los apartó creyendo que eran agradables a Dios. Dice, apartamos del anatema para Jehová tu Dios. No, así no es. ¿Sí? Es de su voluntad. Eso es lo que le agrada a Él, y es como Él está pues complacido con nosotros, ¿no? Cual sea tu designio, cual sea tu voluntad, sé que es agradable y sé que es perfecta. ¿Sí o no? Su voluntad es sobre todo. Estamos viviendo tiempos difíciles a nivel mundial, ¿no? Pues con la pandemia, con los desastres naturales, ¿no?, con la rebelión de los pueblos, ¿sí o no? Estamos viviendo tiempos bien complicados, ¿no? Y el domingo pasado estuvimos en Tlane y compartía otra cosa, y venía a mi corazón esta parte, ¿no?, el llamamiento de Isaías, ¿no? Ahí en Isaías 6, ¿sí? En Isaías 6 viene el llamamiento de Isaías, del profeta Isaías, pero antes es el único, ¿no?, de los profetas que cuenta su llamado hasta el capítulo 6, porque del 1 al 5 habla de la rebelión del pueblo, ¿no?, de la desobediencia del pueblo de Dios y de cómo se apartan y se alejan. Y hasta el 6 él ya pone, ¿no?, ahí dice, bueno, pues
vi al Señor sentado en su trono, ¿no? Es como empieza, ¿no? El grande, ¿no? El glorioso, el majestuoso, ¿sí? El que lo llena todo, a ese vi, ¿no? Ese es el que me llamó, ¿sí? Ese es el que me llamó ¿no? Y habla una serie de cosas que le recuerda, ¿no? ¿Por qué te llamé? ¿Por qué te llamé? ¿No? Dice que oyó una voz, ¿no? Que decía, ¿y quién irá? ¿No? ¿Quién irá? ¿Quién se levantará? ¿Quién irá a decirle a este pueblo? Y dice, y yo dije, ¿qué? Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Dice, porque me mostraste toda la necesidad que había. Dice, un pueblo rebelde, ¿no? Dice, y diles para que sus ojos se cierren y no oigan con sus oídos. Dice, y que las ciudades sean desoladas, destruidas, y no quede morador en ella, y vengan un montón de cosas, ¿no? Dice, y sean destruidos. Y eso lo puedo ver ahora, ¿no? En este tiempo. Cómo Dios está cumpliendo, ¿no? Dios sigue cumpliendo, ¿no? Su palabra es perfecta. Dice, y hasta que pase todo esto, ¿sí? Como se corta la encina, ¿no? El cedro. Dice, se corta, dice, pero ahí, dice, gracias a que pasa todo esto, dice, nacerá una simiente santa. Dice, todo esto sirve para algo, Isaías. Hazte fuerte, hazte valiente. Obedece a mi palabra. Dice, porque cuando todo esto haya pasado, dice, entonces levantaré un pueblo santo. ¿Sí o no? Un pueblo santo. Un pueblo que me ame, que me busque, que busque mi rostro. Entonces las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que vendrá. ¿Sí creemos esto o no? Sí, vienen tiempos mejores. Sí, vienen cosas nuevas, diferentes. Sí, pero entonces necesitamos destruir todo lo anterior. Necesitamos destruir al pueblo rebelde, al pueblo que no quiere escuchar, que no quiere entender, que le gusta desobedecer. Para que nazca un pueblo santo, que sea una ofrenda viva, agradable, ¿sí? Y eso que en el corazón del cristiano produce un agradecimiento, ¿sí? ¿No? Veo las noticias por la noche y digo, hijo, o las veo en el teléfono, ¿no? Señor, tú estás en control, ¿no? De todo. Tú tienes el control de todo, ¿no? Enséñame a amarte, ¿no? A buscarte más, a obedecerte. ¿Sí? Bueno, pues esa es la parte. Espero que lo hayas podido entender, ¿no? Y que sea de bendición para sus vidas. Bueno.